Este es un Maimer Hasid, es un discurso hasídico de Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior, del año Tovshin Beis, 1942. Este Maimar, este discurso, explica un poco la interacción que hay entre el Nefesh HaElokis, el alma divina, y el Nefesh HaBahamis, el alma animal. Cada uno de nosotros está compuesto, por así decir, por estos dos asuntos que están constantemente en conflicto. El Alter Rebbe, el fundador del movimiento Chabad, que incluso va a ser citado varias veces, escribió un libro entero sobre este asunto, se llama el Tanya, Sefer Shel Beinonim, el libro de los hombres intermedios, sobre cómo es este conflicto y cómo en la práctica podemos vivir y debemos vivir con ese conflicto, y ese conflicto es la esencia de nuestras vidas. Llevarlo a cada uno de los asuntos de nuestras vidas para en la práctica resolver ese conflicto y poder servir a Dios con alegría, con entusiasmo, etc., a pesar de ese conflicto, y todo lo contrario, ese conflicto justamente es lo que hace que nos superemos y avancemos en la vida, etc. Este Maimer, este discurso, está basado sobre un pasuk, un versículo de Irmiyahu. Irmiyahu dice: Hoi ki godel hayem hahu me'ein kamoyu. Irmiyahu se lamenta: qué grande será aquel día, no hay comparación a ese día. Ein kamoyu, no hay un día como aquel día. Veis tzarahi le Yaakov, y es un momento de sufrimiento para Yaakov, que se refiere a todo el pueblo de Israel. Umimena yivasheya. Traducción literal, y de ella será salvado. De aquel día terrible, etc., él va a ser salvado. Esto es una traducción. Otra traducción, vamos a ver que el Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior, va a mencionar esto: Mimena, de ese sufrimiento, justamente surgirá su salvación. Vamos a ver. El versículo este que acabamos de citar, que grande será aquel día, me'ein kamoyu, sin comparación a otros días, está hablando del momento del Golus, del último exilio que estamos viviendo ahora. La guerra de Goig y Magog, que no voy a entrar en los detalles qué significa esto. Goig es un rey, Magog es el reinado sobre el cual este rey reina, valga la redundancia de tantas veces la palabra rey. La cuestión es que Goig y Magog va a hacer guerra este rey con su reinado contra Jerusalén, contra el Israel, y va a perder, etc. Y esto va a ser el comienzo de la Geula, de la redención. Ese momento es un Eis Tzara le Yaakov, es un momento de sufrimiento para el pueblo de Israel. Y ese momento de sufrimiento tiene que existir. Y es la fuente, es la causa de la salvación verdadera, Geula Shleima Mubtaches, la redención completa que Dios prometió en boca de tantos profetas. Es un momento necesario para llegar a la redención final. En el Talmud Yerushalmi, en el Talmud dice varios asuntos al respecto de cómo será la redención final en los últimos días. Y hay dos opiniones básicamente, Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua, al respecto de por qué Dios va a generar esta salvación final y va a traer la redención final y completa. Rabbi Eliezer dice que la causa que va a generar y va a romper, por así decir, con el exilio y va a generar la redención es tshuva. Tshuva significa arrepentimiento y acercamiento a Dios. Y todo tiempo que el Bnei Israel, que el pueblo de Israel no hagan tshuva, no nos arrepintamos, no nos acerquemos a Dios, etcétera, diferentes niveles de tshuva, vamos a estar en exilio y no vamos a ser redimidos. Y como está escrito, Beshuva, Vanachas Tivashum, con shuva, que a veces se traduce como con calma, pero en el caso de Rabbi Eliezer está diciendo que esto se traduce como tshuva, como arrepentimiento, y con tranquilidad serán redimidos. La segunda opinión, la opinión de Rabbi Yoshua, es que la causa de la redención completa va a ser que va a llegar el momento del límite, Keitza Golus, el límite del exilio, basta, como dice el Talmud, acá no está en el discurso, pero Kalu Kol HaKitzim, ya en la época que fue escrito el Talmud, aproximadamente año 400 de la era común, ya Kalu Kol HaKitzim, ya se habían terminado todas las fechas. Pero sea como fuere, estamos en Golus, estamos en exilio, por lo menos en el momento que estamos estudiando este Maimer, y Rabbi Yoshua dice que la causa de la redención no es una actividad, una acción que vayamos a hacer o no, sino que la causa de la redención es que Dios decretó un keitz, un límite de golus, del exilio. Cuando se termine ese límite, cuando lleguemos a ese momento, pues entonces seremos redimidos. Pregunta Rabbi Yoshua a Rabbi Eliezer en el Talmud que el Rebbe citó: ¿qué pasaría si el pueblo de Israel, Jalila, Dios libre y guarde, no hiciese tshuva nunca? Rabbi Eliezer dice que la redención depende de que el pueblo de Israel haga tshuva, nos arrepintamos. ¿Y qué pasa si nunca lo hacen?
¿Acaso Dios libre y guarde nunca van a ser redimidos? Y contesta Rabbi Eliezer ahí en el Talmud, entonces Akadosh Baruj Hu, Dios va a levantar para Israel un rey duro como Haman, o sea, contra el pueblo de Israel, un rey muy duro como Haman. Haman es la época de Purim y toda la historia de Purim, y el pueblo de Israel van a hacer tshuva. O sea, Dios, por así decir, va a generar que el pueblo de Israel haga tshuva. Y Dios los va a redimir. Como está escrito, veis ahí nuestro versículo de nuestro discurso, un momento de sufrimiento es para Jacob y Mimena y Vashea. Y a partir de ese momento de sufrimiento serán redimidos. Por cuanto la causa que es necesaria, según la opinión de Rabbi Eliezer, para que Dios traiga la redención en los últimos días, tiene que ser tshuva, tiene que ser arrepentimiento. Entonces automáticamente Dios va a generar y va a acomodar, digamos, la creación de diferentes maneras para que en los últimos días, en los límites, en el momento final del golus, del exilio, el pueblo de Israel haga tshuva y la redención completa sea a través de Mashiach, por cuanto el pueblo de Israel hizo tshuva. Ahora, ¿por qué hicieron tshuva? Sí, por propia motivación, o porque Dios puso un rey duro y dificultades, etc. Entonces hicieron tshuva. Esto es otra historia. Pero Rabbi Eliezer opina que la redención final solamente viene a través de tshuva. Como dice el Rambam Maimónides, todos los profetas profetizaron y prometieron respecto de tshuva, de arrepentimiento, y el pueblo de Israel no van a ser redimidos sino con arrepentimiento. Y ya prometió Dios en la Toira que al final de los días el pueblo de Israel van a hacer tshuva. Al final de los días, quiero decir al final del exilio, e inmediatamente serán redimidos por Dios. Así explica Rambam. Y esto es lo que significa nuestro versículo: veis Tzaraile Jacob y Mimena y Vashea. Es un momento de sufrimiento para Jacob y de ellos será redimido de ese momento de sufrimiento. Los sufrimientos, Dios libre y guarde, en los últimos días no son solamente un castigo por el pasado, sino que son una causa que lleva al toivo amiti, al verdadero bien, que es la redención final. Ese es el eis tzara, ese es el momento de sufrimiento. Uno puede observar los sufrimientos siempre de dos maneras, básicamente. Como es sabido, el vaso medio lleno, vaso medio vacío, uno puede observar de dos perspectivas cada cosa. Perdón, el sufrimiento es un sufrimiento porque hicimos algo mal y Dios nos está castigando. Oinesh, un castigo. O el sufrimiento es el trampolín, por así decirlo, la puerta de entrada para ser redimido, para algo mejor. Y esto es Umimena y Vashea. Y esto es lo que significa el final de nuestro versículo de Irmiyahu, en el capítulo 30, el versículo 7. Esto es lo que significa el final del versículo. La redención verdadera y completa sale y surge Mimena, del sufrimiento mismo. Este es el primer capítulo, Kitzur, resumen. La causa de la redención plena a través de Mashiach, dice Rabbi Eliezer, que es tshuva. Rabbi Yeshua dice que no, hay un momento específico en el cual Dios, desde la creación misma, desde el principio de la creación, ya estableció que tal día, en tal momento, etcétera, van a ser redimidos. El Rambam Maimónides dice que Dios prometió en la Toira que al final de los momentos del exilio, el pueblo de Israel van a tener que hacer tshuva, y a través de esa tshuva vamos a ser redimidos. Miyad, dice el Rambam, miyad en Nigalim, inmediatamente seremos redimidos. Segundo capítulo. Y esta es la razón por la cual el momento de sufrimiento toma a todo el pueblo de Israel por igual, sin ningún tipo de diferencia entre temerosos de Dios y estudiosos de la Toira, hasta aquellos que, Rahman al-Islam, Dios nos salve, son libres y se quitaron el yugo de la Toira y de las mitzvahs. Todo el pueblo de Israel, sin diferencia qué hacen, qué no hacen, cuán observantes son de la Toira y de las mitzvahs, todos son tocados, por así decir, y afectados por estos momentos de sufrimiento. Todo el pueblo de Israel, no nos olvidemos que el contexto del discurso es Tovshin Beis, 1942, plena Segunda Guerra Mundial. Todo el pueblo de Israel, incluso los malvados que hacen transgresiones para enojar a Dios, contra la Toira, contra las mitzvahs, a propósito, por así decir. Y también ellos tienen una Neshama Elokis, tienen un alma divina, y todos van a hacer tshuva, todos tienen que hacer tshuva, para poder llegar al mérito de la redención final. Y como dice nuestro maestro Baal Shem Tov sobre el versículo, Eis tzara hi le Yaakov, justamente el versículo que estamos estudiando, es un momento de sufrimiento para Jacob, umimena y Vashea, y de él será salvado, o de ahí saldrá la salvación. ¿Qué dice Baal Shem Tov? A través del sufrimiento mismo viene la salvación. Es decir, que la palabra tzara, eis tzara, momento, eis quiere decir momento, tzara es sufrimiento, tzar, tzures,
Tzara es sufrimiento. La misma palabra se puede dar vuelta a las letras y se transforma en la palabra tzoyhar. La palabra tzara se escribe con 3 letras, tzadik, reish, hei. La palabra tzoyhar también, tzadik, hei, reish. Damos vuelta a las letras. Tzara significa sufrimiento, tzoyhar es luminosidad. Una ventana, cuando Noach hizo el arca, Dios le dijo a Noach que haga el arca, tzoyhar ta'aseh la teiva. Una ventana, o hay quienes dicen una piedra preciosa, tenés que hacer para la teiva, para el arca, para que haya luz, etc. La cuestión es que significa luminosidad, significa algo positivo. Entonces, de tzara se transforma en tzoyar. Cuando la persona entiende que esa tzara justamente es el trampolín para crecer a un tzoyar, a algo más elevado y positivo. El asunto en el servicio a Dios es que la oscuridad misma se transforma en luz. Como es sabido que hay 2 niveles en el servicio a Dios. Avodas Hashem. Hay un nivel de Avodas Hashem, de servicio a Dios, en el cual la luz echa y desplaza la oscuridad. Como es sabida la frase famosa, un poco de luz desplaza mucha oscuridad. Esto es un nivel del servicio a Dios. Y hay otro nivel del servicio a Dios en el cual transformamos la oscuridad en luz. La oscuridad misma se transforma en luz. En el Zohar dice, Shas tzloisa, Shas krova. El momento del rezo, de la oración, es un momento de guerra. Sí, está explicado en el Zohar. Es decir, el momento de tfila, del rezo, es un momento de guerra espiritual en el interior de cada uno de nosotros, entre el Yetzer Hara, la inclinación al mal, que es oscuridad, y el Yetzer Toiv, la inclinación al bien, que es luz. El Yetzer Hara, la inclinación al mal, representa las cualidades emocionales de amor, temor, orgullo, etc. Y también tiene Seichut, también tiene intelecto. El Yetzer Hara no es un tonto, no es un animalito tonto. El alma animal no dice, el alma animal es un animal y es un tonto. No, también tiene intelecto. Pero el Yetzer Hara, la inclinación al mal, es Hoishech, es oscuridad. Porque toda la proyección y pasión del alma, etcétera, del alma animal estamos hablando, es en cosas materiales. Y el mundo material, el universo material, por naturaleza, así Dios lo creó, oculta la presencia de Dios, justamente. El pozo que en Teilim dice, en los salmos, acá no está en el discurso, dice, Shemesh umagna Havaya Elokim. El sol y la cobertura del sol son el nombre Havaye, Haya, Hoy, Bebeie, fue, es y será el nombre esencial de Dios, de 4 letras, etc. Y el Elokim es el Narte, que es aquello que cubre y tapa la presencia infinita de Dios para generar un mundo finito en el cual nosotros podamos vivir acá y elegir. La clave está en la elección. Si la presencia de Dios estuviese revelada, pues entonces nosotros no tendríamos libre albedrío. Dios se oculta para que nosotros lo busquemos, como un padre que se oculta de su hijo para que lo busque, y hay mucha alegría y profundo regocijo cuando se encuentran. Ahora bien, el Yetzer Hara, la inclinación al mal, se proyecta por naturaleza, desea el mundo material. Y esto es Hoishech, esto es oscuridad, porque de vuelta, el mundo material fue creado por Dios con el nombre Elohim, que el nombre Elohim tapa y oculta el Shem Havaya, el nombre infinito de Dios, justamente para generar este mundo material en donde nosotros trabajemos hacia Hashem, trabajemos con nosotros mismos, etc., y elijamos hacer el bien. Por lo tanto, el intelecto del Yetzer Hara, el intelecto de la inclinación al mal, se llama Nefesh Habahamis, alma animal. El intelecto de él es pensar constantemente en cosas materiales, comida, bebida, placeres materiales. Y está hundido en todo tipo de pensamientos, cómo conseguir todas las cosas materiales que ama, que desea. Este desea unas cosas, el otro desea otras cosas. Hay diferentes tipos de animales y cada uno de nosotros tenemos un animal diferente en nuestro interior. Y encuentra el Nefesh Habahamis, el alma animal, el intelecto del alma animal, encuentra pruebas, muchas pruebas para probar, para demostrar que es correcto lo que está buscando. ¿Acaso la vida es algo más que comer? ¿Acaso la vida es algo más que beber y tener placer, etcétera? No, y explica de esta manera, de la otra manera, etcétera. El alma animal se las rebusca para justificar todo tipo de pasiones del mundo material. A veces ocurre que el alma animal sabe y reconoce que no tiene razón, está equivocado, y sin embargo encuentra diferentes tipos de lógicas, y también lógicas que él mismo sabe que son sheker, son mentiras, y utiliza estas lógicas, estas declaraciones, etcétera, mentirosas, para poder sentirse bien de que cumplió su pasión. Esencialmente lo único que quiere es hacer lo que yo quiera.
quiero esto. Pero está mal, no importa, voy a encontrar una razón por la cual, incluso si es mentira, no importa, pero yo me voy a autojustificar. Y por cuanto este comportamiento es un comportamiento animal, por lo tanto el seichel del Yetzer Hara, el intelecto de la inclinación al mal, se llama Nefesh Abamis. Entonces, tenemos Yetzer Hara y Nefesh Abamis. ¿Qué es cada uno? Yetzer Hara son las cualidades emocionales, el corazón, por así decir. Que es fuerte, con ganas, pasiones. Nefesh Abamis, alma animal, llamamos al intelecto de esta cosa, digamos, esta estructura que lo llamamos, en general, alma animal. Pero cuando vamos más en detalle, las emociones del alma animal se llaman Yetzer Hara, el intelecto del alma animal se llama Nefesh Abamis, alma animal. Por el otro lado, el asunto central del Yetzer Hara es que tiene Koyach HaMisabe, capacidad de deseo. Esencialmente el Yetzer Hara no es negativo. Esencialmente es el deseo. Lo que pasa que es un deseo, puede ser positivo, uno puede aplicar su capacidad de desear en cosas positivas, o uno puede aplicar su capacidad de desear a cosas negativas, pero al fin y al cabo es una capacidad de desear, hay que saber enfocarla. Hay una fuerza de voluntad, una voluntad del Yetzer Hara es muy fuerte, más fuerte que lo normal, por así decir. Como la frase conocida del Talmud, acá el Rebbe no cita toda la frase, pero la frase básicamente es: hay un miembro pequeño en el hombre. Y hay una contradicción con este miembro pequeño, que ya se van a dar cuenta cuál es. Masvioi roev. Marivoi soy. Si uno lo sacía, le da a este miembro lo que el miembro quiere, pues el miembro quiere siempre más. Masvi es de soiva. ¿Está saciado? Quiere más. Si uno lo hace pasar hambre a este miembro, marivoy, de la palabra roev, hambre, está saciado. Está saciado. Cuanto más le das, quiere más. Cuanto más lo presionas, entonces está tranquilo. El que entendió bien, el que no entendió, no es grave. El punto es que la fuerza del Yetzer Hara es más allá de lo normal. Cuanto más pasiones dejes al Yetzer Hara, la inclinación al mal, cumplir, más va a querer. Cuanto más le das, entonces se hace más hambriento y más quiere. Y también así ocurre con el Yetzer Hara. Cuanto más la persona subyuga sus voluntades y sus pasiones, así la fuerza de pasiones de la persona se crece más y se hace más caliente, más fuerte, etc. Hasta el punto tal que puede llevar a la persona al robo, al hurto, al robo, asesinato en la práctica, literalmente, con tal de conseguir sus pasiones. Y este es el concepto que aparece en la Toira, que no voy a entrar en los detalles porque no es el asunto del Maimer, pero solamente el Rebbe lo trae como prueba de este concepto que está mencionando, de la fuerza de voluntad, etc. Y cuanto más cedemos ante esta fuerza de voluntad, tanto más fuerte se vuelve. Ben Soir Moir, un hijo rebelde, que aparece en la Toira, explicado, Parshas Kiseitzei, si no me equivoco, a través de que este joven, este chico, etc., Zoilel Besoive, come y bebe como un animal, una bestia, etc., llega al asesinato en la práctica, Dios libre y guarda. Por lo tanto, el Yetzer Hara y el Nefesh Abamis se llaman Hoishech. Por eso la inclinación al mal, que ya explicamos que eran las emociones de esta estructura animalística en nuestro interior. Y el Nefesh Abamis, el alma animal, que es el concepto del intelecto dentro de esta estructura animalística, se llama la oscuridad. Y el Yetzer Toiv, por el otro lado, la inclinación al bien, el intelecto del Yetzer Toiv, Nefesh Elekis. Yetzer Toiv son las emociones positivas, amor a Dios, temor a Dios, etc. Yetzer Hara son las emociones negativas, amor a Dios, a la comida, temor de aquello que me aleja de poder cumplir mis pasiones, etc. Yetzer Toiv son las emociones de la inclinación, de la parte positiva de la persona. Y Nefesh Elekis, alma divina, en este contexto representa el intelecto del alma divina. Se llaman Or, se llaman luz, que ilumina la oscuridad del Yetzer Hara y el Nefesh Abamis. Esta luz, el Yetzer Toiv, la inclinación al bien, y Nefesh Elekis, el alma divina, ilumina la oscuridad del Yetzer Hara, la inclinación al mal, y Nefesh Abamis, el alma animal. Este es el segundo capítulo, Kitsu, resumen. Eis Tzara, el momento de sufrimiento afecta a todo el pueblo de Israel, porque todos tienen que hacer tshuva, tienen que arrepentirse. Y hay que generar del Tzara, el sufrimiento,
que es la oscuridad del exilio, Tzoyar, una luz, que es la luz de la redención completa. Hay dos tipos de servicio a Dios: la luz expulsa a la oscuridad, o la oscuridad misma se transforma en luz. 3. La boida del servicio a Dios del Yetzer Toiv y el Nefesh Elokis, de la inclinación al bien, y el alma divina para iluminar la oscuridad del Yetzer Hara, de la inclinación al mal, y el alma animal, Nefesh Bahamis. Esta avoida, este trabajo, este conflicto se llama guerra, porque habíamos comenzado el capítulo anterior, en el medio del capítulo anterior dijimos que el Zohar trae Shas Tzloisa Shas Krova, que el momento del rezo es un momento de guerra. Esta justamente es la guerra, el conflicto entre estas dos estructuras que tenemos en nuestro interior. Ambas, tanto el Nefesh Bahamis, el alma animal, como el Nefesh Elokis, el alma divina, utilizan para esta guerra todas sus fuerzas más fuertes que tienen, más poderosas, porque cada una de ellas quiere ganar por sobre la otra. Y la fuerza de victoria y gobierno por sobre el otro en general, y en particular por sobre quien se está oponiendo a vos, y te odia en particular, es tan fuerte, tan grande esta fuerza, que todo vale con tal de lograr la victoria. O sea, ambas quieren sobreponerse por sobre el otro, y este concepto de Nitzach en Netzach, que es una de las cualidades divinas, toca y llega hasta la esencia misma del alma, a punto tal que uno entrega absolutamente toda su vida con tal de la victoria, con tal de lograr esa victoria. Esto está explicado ampliamente en el Hemshech, en la proyección de discursos hasídicos Bosi Legani, Yeshives Baganim, etc., que el Rebbe dijo en Yud Shvat, en el 10 de Shvat, basado en los discursos hasídicos anteriores del Rebbe anterior, que dejó específicamente para estudiar en Yud Shvat, el día de su fallecimiento justamente. Pero el punto es que, de vuelta, la victoria y el gobierno por sobre el otro es algo tan poderoso en general, y en particular cuando se oponen a vos y te odian, que uno hace absolutamente todo con tal de lograr esa victoria. Y como nosotros vemos en la práctica, que por la victoria en la guerra, esto está de vuelta, es el Rebbe anterior contando conceptos que en realidad estaban en Hasidis, en el pensamiento hasídico por muchísimos años. El punto es que están puestos todos juntos en esta proyección de discursos, esta serie de discursos que mencionamos anteriormente, Bosi Legani, y ahí menciona este concepto también. Entonces, por la victoria en la guerra, uno despilfarra todos los almacenes preciados que fueron juntados a lo largo de muchas generaciones. Y las dos partes que están luchando van con Mesirus Nefesh, con absoluto sacrificio y entrega total para lograr la victoria. También así es en la guerra espiritual entre el Yetzer Hara y Yetzer Toiv, inclinación al mal, inclinación al bien. Cada uno se fortalece para utilizar sus fuerzas más grandes para tener victoria en la guerra. Ahora bien, en la guerra hay diferentes tipos de armas. Ya definimos que hay una guerra: Yetzer Toiv contra Yetzer Hara, Nefesh Elokis contra Nefesh Bahamis, inclinación al bien contra inclinación al mal, alma divina contra alma animal, etc. Y que ambas utilizan todas sus fuerzas, etc. Pero hay diferentes tipos de armas. Hay armas que fueron dadas para utilizar de cerca, solamente de cerca, y hay armas que son utilizadas justamente de lejos. Todo esto existe en la guerra espiritual entre Yetzer Hara y Yetzer Toiv, inclinación al mal, inclinación al bien. Ambas tienen todo tipo de armas. El Yetzer Hara tiene armas reveladas, claras, que son los asuntos materiales de la vida, el mundo, todo aquello que está permitido. Como dice el Alter Rebbe, que incluso las cosas que están permitidas, cuando la persona las utiliza, las come, por ejemplo, es una comida permitida, las come solamente para cumplir su pasión, porque quiere comerlas, esa cosa permitida se transforma en algo algo malo. Porque la motivación por la cual uno lo comió no es porque estaba permitido, no es porque quiere servir a Dios, sino porque simplemente me quiero servir a mí mismo. Quiero yo tener satisfacción. Entonces esa cosa que estaba permitida se transforma en algo negativo. El Alter Rebbe lo explica en el Tanya. La pasión transforma lo bueno en algo malo. Y lo malo se transforma en un arma para matar a la persona misma con una muerte espiritual. Incluso si no termina matando a la persona por lo menos se transforma en un Baal Mum. Tiene defectos, le hace un daño a la persona. Una herida, por así decir. Porque la persona empieza a recibir hayus, vitalidad del mal, de la pasión. Y esto trae a la persona más pasiones y más pasiones,
porque esa pasión le genera a la persona placer y la persona termina sirviendo a su propio placer. El Yetzer Hara también tiene armas que afectan a la persona de lejos. El arma que afecta a la persona de cerca son las cosas materiales que generan placer en la persona. Pero hay armas que afectan a la persona de lejos. El Yetzer Hara hace pecar a la persona con cosas prohibidas. Las que están de cerca son las que están permitidas. Son todas cosas materiales, pero permitidas, que las hace solamente por la pasión. Las que están de lejos son las cosas que están prohibidas. Que la persona puede ser que ni siquiera sepa de esto, de que tal o cual cosa está prohibida, porque simplemente no estudió, etc. Y sin embargo, esto mata a la persona con una muerte espiritual. Dios nos libre y nos guarde. Como es la historia conocida, que una persona vino con su yerno, que era un muy grande estudioso, el yerno, al Rebbe, al Alter Rebbe, al Yojna, al lugar en donde vivía, y se quejó de que el yerno se comportaba siempre con un buen comportamiento, pero de repente empezaron a caerle en la mente dudas, en emuna, en fe, y estaba sufriendo muchísimo, el yerno sufría muchísimo, el suegro sufría muchísimo, etc. Era un buen estudiante, pero tenía dudas de fe. Entonces el Rebbe, el Alter Rebbe, dijo que seguramente tropezó sin saberlo con Halav Akum. ¿Qué significa Halav Akum? Significa leche que fue extraída de la vaca, etc., pero sin supervisión de un Yehudi temeroso de Hashem. Esto está prohibido beberlo. Entonces el Alter Rebbe explicó que seguramente tu yerno bebió esta leche que está prohibida para el pueblo de Israel, incluso si no lo sabía, y esto le afectó para que empiece a tener dudas en la fe. Y le dio el Alter Rebbe un tikkun, una forma de reparar esto, y la persona se curó espiritualmente hablando, etc., y siguió adelante. Halav Akum, la leche esta de idólatras que no fue revisada, etc., y cualquier otro tipo de comida que no corresponde y está prohibida, son las armas del Yetzer Hara, de la inclinación al mal, que echan sus flechas desde lejos y matan, Dios libre y guarde, a la persona, o la hacen, espiritualmente hablando, defectuosa. Este es el capítulo 3, Kitsu, resumen. Hay un servicio, una voide de iluminar la oscuridad del Yetzer Hara, y es una guerra en la cual los dos, el Yetzer Hara y el Yetzer Toiv, la inclinación al bien y la inclinación al mal, utilizan sus fuerzas más grandes para ser victoriosos en esa guerra. Las armas reveladas del Yetzer Hara son las cosas materiales que la persona hace con pasión. Esas cosas materiales transforman a la persona en ordinario y lo materializan, lo hacen más terrenal. Y las armas ocultas son aquellas cosas que hacen a la persona pecar con cosas prohibidas, incluso sin su propio conocimiento. Dale, 4. También el Yetzer Toiv, la inclinación al bien, tiene dos tipos de armas, aquellas que afectan a la persona de cerca y aquellas que afectan a la persona de lejos. A través de estas armas se puede ser victorioso el Yetzer Toiv, la inclinación al bien, contra el Yetzer Hara, incluso contra el mal oculto del Yetzer Hara. Explicamos en el capítulo anterior que hay dos armas, un arma revelada y un arma oculta. El arma revelada es las pasiones, esto lo ves, lo sentís en la lengua, en el estómago, etc. Y las armas ocultas son aquello que hace pecar a la persona, los pecados en sí, etc. Incluso si la persona ni lo sabe, por eso es oculto. El Yetzer Toiv también tiene estas dos armas. La inclinación al bien también tiene estos dos tipos de armas. ¿Y cuáles son estos dos tipos de armas? 2. Kabbalas Eil, aceptación del yugo del cielo, que el Rebbe va a explicar ampliamente. Y Iras Shamayim, temor al cielo. En las palabras del Rebbe, Kabbalas el Malchus Shamayim, aceptación del yugo del cielo, es decir, cargar por sobre uno mismo el yugo de la Toira y de las mitzvahs, y el temor a Dios, temer de Dios. Vamos a ver. La voida, el servicio a Dios de Kabbalas Eil, la aceptación del yugo del cielo, es un arma del Yetzer Toiv y afecta a la persona de cerca. ¿Qué significa? El concepto de Kabbalas Eil, el concepto de aceptación del yugo del cielo, es que toda cosa en el servicio a Dios, tanto el estudio de Toira como la observancia de las mitzvahs, la persona no las hace, no las observa, para la redundancia, porque las entiende. ¿No? Tampoco es que quiere entender y que quiere saber. No entendés, no sabes, no conoces la razón de la mitzvah, la haces porque este es el mandato divino. Esto es lo que Dios mandó.
aquello que Dios mandó lo haces sin ningún tipo de preguntas de por qué. Y lo principal en tu vida no es el por qué, sino que este es el mandato divino. Esto es lo que Dios mandó hacer. Automáticamente el concepto de Kabbalah Seil, aceptación del yugo del cielo, cuida a la persona del Yetzer Hara y de las pasiones de la persona, de uno mismo. ¿Qué pasa? Dijimos en el capítulo anterior que el arma revelada del Yetzer Hara, de la inclinación al mal, es la pasión. ¿Y por qué haces esto? Porque te gusta. ¿Por qué comes tal o cual cosa? Porque lo disfrutás. ¿Y qué es lo principal en tu vida? Disfrutar. Entonces viene el Yetzer Toiv y dice, no, lo principal en la vida es, esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Él disfruta. No lo que yo disfruto. Lo principal es su voluntad. Entonces, yo voy a disfrutar cuando coma esto. ¿Y a esto quién le importa? Lo importante no es lo que yo disfruto, lo importante es lo que Él disfruta, lo que Dios disfruta, lo que Él quiere de mí. Entonces, el arma, digamos, la oposición absoluta al arma revelada del Yetzer Hara, de la inclinación al mal, que era el concepto de la pasión, y que lo haces solamente porque lo disfrutás. ¿Cuál es el arma de esto? Kabbalah Seil. Hacelo porque Dios mandó. El enfoque cambia. En un lado el enfoque es yo y mis pasiones. En el otro lado, digamos, para decirlo fácil y rápido, el enfoque es Dios y sus pasiones por mí. La persona cuando tiene Kabbalah Seil, la aceptación del yugo del cielo, la persona hace una decisión fuerte, completa en su interior. Todo lo que el Yetzer Hara quiera, yo tomo el compromiso de que todo aquello que el Yetzer Hara, la inclinación al mal, en mi interior quiere, no lo voy a hacer. Justamente eso es lo que no voy a hacer. Y esta decisión no es con un porqué, sino que es Kabbalah Seil, la aceptación del yugo del cielo. Y esta es la diferencia. Cuando la decisión, si hay un porqué para esa decisión o si no hay un porqué. Esta es la diferencia. Cuando la decisión de no hacer lo que el Yetzer Hara, la voluntad de la inclinación al mal, es con un porqué, entonces todo porqué, toda razón tiene una cuestión intelectual. Y en el intelecto hay cambios. Y de acuerdo al intelecto, a veces uno piensa de una manera y a veces uno piensa de otra manera. Como nosotros vemos en la práctica, cuando hay un sabio que dice un concepto racional y lo explica con buenas lógicas, etc., todos entienden que este hombre es muy sabio, explicó de tal o cual manera, etc. Todo asunto intelectual que uno puede explicar tiene una maskana, una conclusión. Y un psak halacha, una ley. Bueno, ¿qué hay que hacer a partir de este concepto? ¿Me explicaste esto de tal manera y tal otra manera, con tales lógicas, etcétera? Lo entendí. Entonces la conclusión es que yo debo comportarme de tal o cual manera, debo hacer esto, aquello, etcétera. Hay un behein, un entonces, ¿qué hacemos a partir de eso? Automáticamente se entiende que la conclusión de un concepto es de acuerdo a ese concepto. Y también el psak halacha, la decisión legal, digamos, va a ser de acuerdo a las lógicas que se utilizaron para llegar a esa conclusión. Cuando esto es un sabio, cuando llega otro sabio y prueba que los conceptos son justamente diferentes, son de otra manera totalmente, automáticamente la conclusión, ¿cuál va a ser? El psak halacha, la decisión legal, ¿cuál va a ser? Pues totalmente diferente. Y este es el concepto que existe cambios en el intelecto. De acuerdo a cómo explicas algo, va a salir una conclusión u otra conclusión. Y este cambio, digamos, intelectual surge de los porqués, de las explicaciones que se dan para cada cuestión. Entonces, primero hay un porqué, un tam, una razón de una determinada cuestión, y después hay otra razón. Primero pensaste de una manera, con una serie de lógicas y razones de por qué es así. Y ahora pensás de otra manera, con otra serie de lógicas y razones de por qué es así. Esto es Seichel, esto es el intelecto. Pero Kabbalah Seil, aceptación del yugo del cielo, por el otro lado, es muy superior, trasciende totalmente al concepto de intelecto y el por qué. Y ahí no hay cambios. En Kabbalah Seil al no haber un por qué, entonces nunca cambia. O dicho de otra manera quizás, al ser que el porqué es Dios, Él nunca cambia. Ni Avai Eloi Shonisi, yo soy Dios, no cambio. No cambié. Entonces, ninguna de las decisiones que tomemos va a cambiar. Porque la razón por la cual tomamos esa decisión es Dios, no yo. Yo cambio, Él no.
esta decisión de Kabbalah hacer la aceptación del yugo del cielo, es decir, que aquello que el Yetzer Hará quiere, no lo hacemos. Este es el arma con el cual el Nefesh Haelokis, el alma divina, el Yetzer Tov, la inclinación al bien, vence al Yetzer Hará, vence la inclinación al mal. Es decir, las cosas materiales que están permitidas y que la persona necesita comer, beber, etc., esto las haces. Pero cuando las haces, no las haces con pasión, todo lo contrario, sin pasión, sino que solamente las haces para sostener a tu cuerpo. Este es el primer arma del Yetzer Tov, de la inclinación al bien. El segundo arma del Yetzer Tov es el temor al cielo. Iras Shomayim. Temor al cielo, ¿qué significa? Que la persona teme de aquello que Dios prohibió. No que la persona teme del castigo. Si haces esto, Dios te va a castigar con aquello. Hoy ve, y los libros Sifrei Musar, los libros de Musar constantemente dicen, no sabes lo que te va a pasar cuando hagas, si haces esto, si haces lo otro, cuídate y no lo hagas. Esto se llama Iras Oinesh. Temor del castigo. Es como temor del látigo que Dios tiene en las manos, pero no es temor a Dios. ¿Qué significa Iras Hashem? Temor a Dios. Temer de aquello que Dios prohibió. O sea, temo involucrarme con aquellas cosas que Dios no desea. Este es mi temor. No es que tengo miedo de que me van a pegar. No tengo miedo de que me van a pegar. A pesar de que sabemos que hay Sharbe Oinesh, hay una recompensa, hay un castigo, pero esto no es mi motivación en el servicio a Dios. Mi motivación es, temo caer en aquello que Dios prohibió. Con estas herramientas, la persona vence al mal oculto. Con esta última herramienta, la persona vence al mal oculto del Yetzer Hará. ¿Por qué? Dijimos que el mal oculto del Yetzer Hará eran aquellas cosas que la persona no sabe y las termina haciendo igual. Ahora, cuando la persona tiene Iras Shomayim, temor al cielo, la persona se cuida en forma constante, en forma muy fuerte de todo aquello que tiene que hacer. Automáticamente se cuida en todo y no va a llegar a una situación en la cual va a terminar, por ejemplo, en la historia del Alter Rebbe, este joven comió o bebió jalabaku, leche que estaba prohibida. ¿Cómo llegó a eso? Porque no fue cuidadoso. No preguntó de dónde vino, quién lo sacó, de dónde. Entonces, cuando la persona tiene Iras Shomayim, tiene temor de caer en aquellas cosas que Dios prohibió, automáticamente se cuida de todo. Entonces nos va a llegar al mal oculto del Yetzer Hará, de la inclinación al mal. Este fue el capítulo 4, Kitzur, resumen. También el Yetzer Tov tiene dos tipos de armas, reveladas y ocultas. El arma revelada es el estudio de Toira, la observancia de mitzvahs y conducirse con midas toivis, buenas cualidades, todo con Kabbalah, Seir Malchus Shamayim, aceptando el yugo del cielo. Y entonces no hay cambios en la vida de la persona, tal y cual sería si se conduciese solamente por el intelecto. El otro arma, el arma oculta, es Iras Shomayim, el temor al cielo, que trae a la persona un cuidado en la observancia de mitzvot. Constante cuidado. Hey, último capítulo, 5. El lugar y el momento de esta guerra espiritual es Tfila, es el momento del rezo. Entonces, ambas, el alma divina y el alma animal, se fortalecen con sus fuerzas más poderosas para vencer una a la otra. Y como está escrito al respecto de Jacob y Esav, dos hermanos, un reinado se fortalecerá sobre el otro reinado. Leoim significa en hebreo reinado. Cada uno de ellos, Jacob y Esav, representan dos grandes reyes, separados, diferentes. Jacob y Esav representan, espiritualmente hablando, lo ordinario, material y lo espiritual. Esav es, como dice la Torah, Ish Sade, un hombre del campo. Él está hundido totalmente en lo terrenal. Todo el placer de él es solamente lo material. Y el engaño a otros con mentiras y con todo tipo de comportamientos engañosos. Incluso a su padre, a quien Esav respetaba muchísimo, cuando tenía que servirlo, como vemos que lo respetaba mucho Esav a Yitzhak, cuando tenía que ayudarle, servirlo, etc., se vestía con sus mejores ropas para cumplir el precepto de Kibud Avaim, de respetar a su padre, etc., y sin embargo lo engañó con todo tipo de mentiras, como cuentan nuestros sabios en la Torah, etc. Y Yaakov representa espiritualidad, como dice la Torah, Ishtam, una persona plena, completa. Una persona así
no quiere engañar a otro, y por eso se llama tam, simple, íntegro, puro. Jacob estaba hundido en Ruchnius, en espiritualidad, y él pensaba constantemente cómo refinarse, cómo mejorar, como está escrito, Toiv la bris, Toiv la makem, bien, bueno para las criaturas, bueno para Dios. Estaba totalmente entregado a las otras personas y a Dios, constantemente buscando el mejoramiento personal. Todo el placer de él era el estudio de Toira, como está escrito, Yoishe Yalim. Jacob estaba sentado en las tiendas de Shem y Eiber, que era Shem, el hijo de Noach, Eiber, un nieto de Noach, estudiando Toira constantemente. Estudiaba Toira, que estudiaba en la yeshiva de Shem y Eiber. Como explicamos, en el servicio a Dios, Jacob y Esav representan el Nefesh Elekis y Nefesh Abamis, justamente, el alma divina y el alma animal. Ambos quieren gobernar sobre la persona y hay una guerra constante entre ellos. Y esto es lo que significa el versículo, un gobierno, un reinado por sobre el otro reinado van a fortalecerse. Nosotros vemos en la práctica que cuando dos personas están peleándose, la pelea misma le da fuerza al otro. El hecho mismo de que están en el medio de la pelea, esto le despierta a ambos en realidad, que se están peleando, continuar con esta cuestión. Y así también en la guerra espiritual entre el alma divina y el alma animal, el momento principal y el lugar principal de esta guerra es el momento de tfila, el momento de la oración y el rezo. Por lo tanto, nosotros vemos que en el momento de la tfila en el momento del rezo hay dos movimientos, digamos, opuestos en el interior de cada uno, que justamente provienen del Nefesh Elekis y Nefesh Abamis, del alma divina y el alma animal. Nosotros vemos en la práctica, que en el momento de tfila caen en la persona pensamientos de todo tipo. La persona se olvida totalmente que está rezando y que está parado frente al Melech, Malche, Amlach, Mekadosh Baruch Hu, que está parado frente al Rey de todos los reyes, el Santo bendito sea. Uno se olvida. En el momento en que la persona está ocupada en un negocio o con cosas materiales de otro tipo, como comer, beber, etc., no surgen estos pensamientos extraños. Si vos estás comiendo, nadie se olvida que estabas comiendo. Estás comiendo. Y de repente te fuiste y hiciste otra cosa. Estabas comiendo. No te olvidás. Todo lo contrario. Cuando la persona está hablando o escuchando cosas, dvarim beteilim, tonterías, se olvida por un instante sus propios problemas de parnasa. Estabas haciendo algún negocio y estabas ocupado en ese negocio y de repente alguien vino y te dijo, te voy a contar el último chisme, el último lashon hara, las palabras que tengo para decir sobre este y aquel. Te olvidaste de tu negocio. Te olvidaste de las cuentas que estabas haciendo. Los machshavos zoros, los pensamientos negativos y extraños, etc., vienen justamente en el momento de tefila. Vienen en el momento en el cual estás dedicado a hacer algo santo, bueno, etc. Ahí es, no en otro momento. Cuando estás ocupado en el negocio, o dvarim beteilim, o pavadas, o tonterías, estás comiendo, estás bebiendo, no te olvidas de esto. Pero cuando estás rezando, ahí empiezan a surgir todo tipo de pensamientos en la cabeza de la persona. Por el otro lado, nosotros vemos que en el momento de tefila, del rezo, a pesar de que en general la persona no está pensando Peirush Amilois, la traducción de las palabras del rezo, con todo esto, hay ciertos salmos o versículos que la persona dice con muchísimo entusiasmo y muchísimas ganas, y literalmente tiene placer con esas palabras que está diciendo. Entonces son dos movimientos totalmente opuestos. Por un lado, la persona está rezando pensando en el desayuno. Pero cuando piensa en el desayuno no piensa en el rezo, piensa en el desayuno. Pero estás rezando, pensás en el desayuno, en los negocios que tenés que hacer, etc. Y por el otro lado también ocurre que cuando estás rezando de repente decís, qué hermoso salmo, qué hermosa frase, qué pensamiento tan interesante sobre Dios, etc. Estos dos movimientos surgen del alma divina y del alma animal. El alma divina hace caer en la persona todo tipo de pensamientos extraños y no lo deja rezar. Y el alma divina, por el otro lado, le hace fluir hayus, ganas, entusiasmo. Y esas ganas y ese entusiasmo son el llamado y el clamor repentino que viene a la persona cuando uno se despierta con un llamado y un clamor de tshuva desde lo más profundo de su corazón, que surge de emuna pshuta, de la fe simple y normal que tenemos todos en nuestro interior. ¿Y de dónde viene el consuelo por ese llamado y ese clamor
que surge de lo más profundo de la persona, es decir, del alma divina y de la fe que tiene el alma divina, porque está viendo constantemente a Dios, etcétera, como está explicado en muchos lugares en Hasidus. La cuestión es que surge en el interior de la persona este clamor, este llamado. ¿Y cuál es el consuelo? Porque tenemos la confianza completa de un Mimena y Vashaya, justamente, como es el pozo, que el versículo que da comienzo a nuestro discurso. Vamos a ser salvados de esto, de ese clamor, ese sufrimiento, de la cantidad de pensamientos negativos que tenemos, etc. Vamos a ser salvados justamente a partir de ese sufrimiento. Entonces se va a cumplir que es grande aquel día, será grande aquel día sin comparación con otros días, es decir, que va a ser la caída de Gog y Magog, como explicamos al comienzo del discurso, y todo el pueblo de Israel vamos a ser redimidos a través de Moshiach Tzidkeinu. Este es el final del 5º capítulo, el final del Maimar Kitzur. Resumen, el lugar y el momento de esta guerra es la tfila, el rezo. Esav y Yaakov, los hermanos, en la persona representan Nefesh Lekis y Nefesh Bamis, el alma divina y el alma animal que luchan entre ellas para gobernar por sobre la persona. El alma animal hace caer en la persona pensamientos extraños. El alma divina, todo lo contrario, ganas y entusiasmo en cada una de las palabras de la tefilá, del rezo. Y esto genera una cría, un llamado y un clamor de tshuva en el interior de cada uno de nosotros. Y esto es lo que trae la redención plena y completa.